Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, mis amados hermanos, agradecidos con el Señor por la bendición que nos da de estar anclados en su palabra. Nuestra lectura el día de hoy, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía qué era. Versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Hoy nuestra reflexión: fe en medio del temor. El temor puede llegar a nuestras vidas y en un momento podemos sentirnos inseguros, inestables, expuestos, en peligro, impotentes. Claro que sí, hay momentos en que nos sentimos que viene eso. Lo sentimos porque nuestro cuerpo tiene emociones y ellas nos conectan el alma con el mundo, con la realidad. No podemos negar lo que estamos viviendo. No puedo decir no tengo dolor, no tengo dolor. Si a usted le está doliendo la cabeza, le está doliendo la cabeza. Si usted se cae y se golpea, pues usted está sufriendo una consecuencia de ese golpe. Si usted se fracturó un hueso, no puede decir ese hueso no se fracturó, no, porque sus ojos se lo están diciendo. Y por eso la fe no es por vista, sino que la fe es creyendo en lo que Dios dice. Porque la vista es un sentido que me está diciendo la realidad, me está conectando con lo que está pasando. Y aquí vemos en este caso que en un tiempo de hambruna en la tierra, dice que aquí en este momento exacto, esta ubicación geográfica, allí está el profeta Eliseo, pero hubo un tiempo de hambre, de escasez. Y el profeta veía que no había para dar, pero dijo, bueno, monten una olla, y empezaron a preparar un potaje. Pero alguien fue y recogió hierbas, no sabía qué era, las echó y resultó que eran hierbas venenosas. Y al preparar el alimento se echó a perder. Y me imagino que cuando sirvieron, la gente empezó a tener reacciones que son lógicas, que manifiestan que hay veneno, que hay daño. Y cuando el profeta lo supo, tomó harina, la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla, digámoslo así, en el sancocho, en esa sopa, en lo que prepararon, dice, un potaje. Aquí lo que nosotros debemos centrarnos es esa fe que debemos tener en el tiempo del temor, que Dios está con nosotros, que Él nos fortalece, que Él nos va a venir a ayudar. No podían botar la sopa y decir, bueno, se dañó, hagamos otra, porque es que el versículo 38 me está diciendo que había una gran hambre en la tierra. No había para decir vamos a hacer otra sopa.
Ellos lo que hicieron fue confiar en Dios. Y aquí es lo que nosotros debemos refugiarnos en el Señor. El temor a no ser provistos es un insulto a Jehová. Temer a que no tendremos lo suficiente en tiempos de necesidad insulta a Dios, porque Dios tiene recursos ilimitados para bendecirnos, porque podemos llegar a Él así como los que estaban preparando y sirviendo la sopa llegaron al profeta, y el profeta en esta lectura está representando, digámoslo así, tipifica cuando nosotros nos acercamos a Dios. El profeta era el varón de Dios, representaba la presencia de Dios entre ellos. Ellos corrieron al profeta, ellos no corrieron a buscar soluciones en otras instancias, ellos corrieron al profeta. Y lo que nosotros debemos hacer en el momento del dolor o en el momento del temor es correr delante de Dios. Jehová se ha manifestado y podemos leerlo en la Escritura. Recuerde lo que dice 1 Corintios, que estas cosas se han escrito. Eso lo escribió Pablo a los Corintios. Estas cosas se han escrito para bendecirnos a nosotros, para exhortarnos a nosotros, para hablarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros que hemos creído en el fin del siglo. Están escritas ahí en la palabra de Dios. ¿Y qué debo hacer? Debo acercarme a la palabra de Dios para recibir de ella esa dirección, ese consuelo, esa seguridad y ver que Jehová se ha revelado a sí mismo como Jehová Jireh. Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor. El Señor es nuestro proveedor. Así que en tiempos de dificultad, nosotros vamos a creer la palabra. Y así como Dios proveyó a todos aquellos personajes que estuvieron esperando en Dios, así mismo nos va a proveer hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La fe en esencia es recibir la palabra de Dios a pleno valor, tal y como el Señor nos la entrega. Dios posee recursos ilimitados para acudir en ayuda de aquellos que confiamos en Él y le obedecemos. No ha cerrado sus oídos a nuestras oraciones, no ha encogido su brazo para negarnos su ayuda, no ha cerrado su mano para darnos provisión, no está desentendido ni se ha dormido. La palabra de Dios nos dice, no cabeceará el que te guarda. Él está velando aún sobre nuestro sueño. Mientras nosotros dormimos, Él trabaja. Pensamos que si pasamos toda la noche despiertos, dando vueltas en la cama, angustiados, llorando, el problema se va a solucionar más rápido. Pero no es así. Porque aún mientras yo duermo, Él me hace descansar confiado y seguro. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Es esa seguridad de que mientras yo descanso, Dios está haciendo un milagro para mí. Dijéramos, está tejiendo un milagro, está trabajando en un milagro. Como cuando usted ve quizás un árbol. Voy a contarle lo que me pasó. Yo tenía un árbol de limón que producía todo el año. Nunca le faltaban limones, pero llegó un día que no le vi ni un limón. Y yo dije, Dios, este árbol no tiene limones. ¿Y por qué yo me preocupé? Porque es que yo vendía los limones. Y de ahí yo hacía un diario era un recurso que Dios me había provisto
cuando estábamos iniciando la obra, estableciendo la obra, de tal manera que yo dependía de ese árbol. Y cuando yo vi que el árbol no tenía limones, yo dije, Dios, ¿qué pasó? Pero se me dio la ocasión de meterme debajo del árbol a arreglar unas maticas que tenía debajo de él. Y vi que el árbol tenía un poco de nubecitas blancas, eran flores. Me acerqué para observar y eran flores. Y tenía unos botoncitos y eran limones chiquiticos. Y en ese momento recibí la palabra del Señor. Yo estoy trabajando en ello. Y así ocurre a nuestras vidas. Vemos con nuestros ojos que no está pasando nada. Nuestro sentido físico que me conecta con el mundo me dice, Dios se olvidó de ti. Aquí no está pasando nada. Pero Dios está trabajando en el asunto y cuando pronto se verá. Esa cosecha de ese árbol fue increíble, como nunca había tenido tanto limón, porque Jehová se reserva el tiempo para mostrar su gloria. Y Jehová se ha revelado a sí mismo como Jehová Jireh. Así que esta mañana te dejo con este pensamiento: fe en medio del dolor, fe en medio del temor. Bendiciones, mis amados hermanos. Deseamos que la gloria de Dios esté sobre su vida y le animamos, sus pastores Jeremías y Margarita, a permanecer anclados en su palabra. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.